Método de máxima verosimilitud. La función de verosimilitud de un vector aleatorio x1, x2 hasta x sub n, cuya distribución depende de un parámetro θ, se define como la función de densidad o de probabilidad conjunta. Entonces, L de θ va a ser igual a f de x sub 1 hasta de x sub n de x1, x2 hasta x sub n, de θ. Entonces, el método de máxima verosimilitud va a ser x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria con función de densidad f de x, θ. La función de verosimilitud es L de θ igual a la multiplicación de i igual a 1 hasta n de f de x sub i, θ. Entonces, el método de máxima verosimilitud consiste en encontrar el valor de θ que maximiza L de θ al valor θ en donde L de θ alcanza su máximo. Se conoce como estimador de máxima verosimilitud. La mayoría de las veces será conveniente encontrar el máximo del logaritmo de L de θ, puesto que es el mismo punto de L de θ. A continuación se va a encontrar un estimador puntual para una muestra aleatoria con distribución Bernoulli, utilizando el método de máxima verosimilitud. Se tendrá que encontrar la función de máxima verosimilitud. Método de máxima verosimilitud. Sea nuestra función de probabilidad conjunta L de P dado X. Esto es igual a nuestra función de probabilidad conjunta f de x sub 1 hasta f de x sub n, que multiplica a x sub 1 hasta x sub n dado P. Esto es igual a la multiplicación desde i igual a n de nuestra función de probabilidad f de x sub i dado P. Asimismo, tenemos que nuestra multiplicación va desde i igual a 1 hasta n de P de x sub i, que multiplica a 1 menos P elevado a la 1 menos x sub i. Esta es nuestra función de probabilidad de Bernoulli. Entonces, realizando los siguientes pasos, tenemos que la probabilidad de x sub elevado a la x sub 1 por 1 menos P, que está elevado a la 1 menos x sub i, hasta P de x sub i, que multiplica a 1 menos P elevado a la 1 menos x sub n. Simplificando tenemos todas las p's, que es P de x sub P elevado a la x sub 1, que multiplica a P elevado a la x sub 2, hasta P elevado a la x sub n, que multiplica a 1 menos P elevado a la 1 menos x1, hasta 1 menos P elevado a la 1 menos x sub n. Por tanto, tenemos que es P elevado a la suma de las x sub i, que multiplica a 1 menos P elevado a la n menos la suma de todas las x sub i. Por lo tanto, tenemos que vamos a aplicar lo siguiente: logaritmo de nuestra función de probabilidad, que es L de P dado X. Aplicamos logaritmo y tenemos que es la suma de todas las x sub i, que multiplica al logaritmo de P, más n menos la suma de todas las x sub i, que multiplica al logaritmo de 1 menos P. Ahora bien, vamos a calcular la derivada con respecto a P. Entonces, tenemos que es la suma de todas las x sub i entre P más n menos la suma de todas las x sub i, que multiplica a 1 sobre 1 menos P por menos 1. Esto, a su vez, simplificando, es la suma de todas las x sub i entre P menos n menos la suma de todas las x sub i entre 1 menos P. Ahora bien, vamos a despejar a P. Igualamos con 0 y tenemos que es la suma de todas las x sub i entre P menos n menos la suma de x sub i entre 1 menos P, igual con 0. Entonces, despejando a P, tenemos que esto es igual a
n menos la suma de todas las x sub i igual a la suma de todas las x sub i sobre p que multiplica a 1 menos p. Entonces tenemos que despejando a p nos queda que p es igual a toda la suma de las x sub i sobre n.